Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor en esta mañana tan bonita por la oportunidad que nos da de conectarnos una vez más. Gracias por conectarse a mis hermanos y le animamos también a aquellos que se empiezan a conectar que nos envíen sus saludos, sus comentarios, porque siempre esto nos ayuda para poder animarnos y saber quiénes están en el otro lado de la pantalla. Así que les damos un cordial saludo y que Dios les bendiga grandemente. Qué lindo que podamos reunirnos hoy un momentito para orar en medio de la situación que está pasando el país. Siempre es bueno que juntos oremos al Señor. Amén. Bueno, le animamos para que nos envíe sus saluditos, sus comentarios. Siempre son de bendición para nosotros. Amén. Vamos a ver aquí si que ya está saliendo en vivo el programa. Sí, ya tenemos aquí un comentario. Gracias por conectarse, mis hermanos queridos. Ya tenemos aquí a nuestra querida hermana Liliana Pincay. Dice: buen día, pastora Jessica. Gracias por tomar una parte de su tiempo por este medio. Es una bendición para nosotros, hermanas. Hermana Liliana, poder conectarnos y tener un tiempo de oración con ustedes, de estudio de la palabra. También nos ha escrito nuestra querida hermana Soraya de Barresueta. Dice: pastora, buenos días, bendiciones. Bendiciones también para ustedes, mis hermanas amadas en el Señor. Amén. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar en este tiempo el devocional de esta mañana juntos, pero también queremos tener o tomar tiempo de oración, un clamor por la situación que está pasando también el país. Gracias, mis hermanos. Recuerden enviarnos sus saluditos, sus comentarios, y así sabemos que estamos algunos aquí reunidos para estudiar la palabra, para compartir nuestras necesidades. Si tiene una petición de oración, también sería bueno que nos escriba. Y luego estaremos también orando y también leyendo la palabra, haciendo un devocional en el texto que nos corresponde hoy. Bueno, hoy nos corresponde leer el texto de segundo libro de los Reyes, capítulo 7, 8 y 9. Así que en esos libros estaremos meditando, en ese libro estaremos meditando en esta mañana y en esos capítulos. Ya tenemos más personas conectadas. Envíenos, por favor, su saludito, envíenos su comentario para saber quiénes son, porque solamente me aparece allí que hay más personas conectadas, pero no dice quiénes son, a menos que nos mande un saludito, un comentario. Amén. Un texto bíblico que Dios le haya hablado también a su vida. Qué lindo, mis hermanos. Estamos en una mañana bonita, gracias a Dios, fresca, un rico aire que Dios nos ha dado, la oportunidad de respirar cada día, de tener vida. Gracias al Señor le damos por esto, ¿verdad? Sigamos adelante con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Padre Celestial y luego empezaremos a leer la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, este tiempo maravilloso, esta oportunidad que tenemos de acercarnos delante de ti cada día, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas en este tiempo devocional que vamos a realizar. Te pido que motives a mis hermanos a también unirse y buscar tu rostro en oración y buscar la dirección para nuestras vidas en tu palabra.
Qué pena que hay mucha gente que busca la dirección para sus vidas en el horóscopo. Algunos amanecen buscando el periódico donde está el horóscopo para ver qué va a pasar con su vida en ese día. Pero Padre, usted ha dejado sus cartas, su palabra, para mostrarnos cuál es la guía que usted quiere que sigamos. Ayúdenos a amarla y a meditar en ella, porque en ella encontramos vida eterna, en ella encontramos poder para vencer el pecado. En tu palabra encontramos la guía diaria para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, te lo ruego, y bendice la vida de cada uno de los que estamos conectados hoy, Señor, y los que se conectarán de pronto más tarde y se unirán a este clamor. Bendice, Señor, y guíanos en toda esta mañana preciosa. En tus manos nos ponemos, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, también aquí nos ha enviado, estoy viendo a nuestra hermana Amelia Vázquez también, que se ha conectado. Gracias, mi hermana Amelia, por conectarse con nosotros. Recuerda enviarnos un saludito. Aquí está, dice, buenos días, Dios me los bendiga. Qué lindo, mis hermanos. Estamos dando este tiempito, estos 10 primeros minutos, esperando que los hermanos se conecten para empezar nuestro devocional juntos. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Hoy nos corresponde el capítulo 7, pero vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 24, porque el capítulo 7 empieza con unas palabras que tienen que ver con la continuación de algo que sucedió y que se nos narra en el capítulo 6, versículos 24. Y vamos a leer entonces Segunda de Reyes, capítulo 6, 24 y 25. Le invito a abrir sus Biblias, mis hermanas y mis hermanos amados. Segunda de Reyes 6, 24 al 25. Dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, vamos de nuevo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mis hermanos, este fue un tiempo en el que el rey Ben-Hadad de Siria sitió a Samaria, y en este tiempo Israel pasó una gran hambruna, un tiempo de escasez de alimentos. Tan grande era la escasez de los alimentos que este versículo, en especial el versículo 25, dice que a consecuencias de aquel sitio o aquella conquista, dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La gente tenía tanta hambre que buscaba, aunque sea una cabeza de un asno, y por esa cabeza de asno pagaban 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, que se vendía hasta el estiércol de los animales. Hasta eso la gente anhelaba comprar para poder comer, porque llegó una hambruna terrible a Israel, una hambruna terrible. Samaria era la capital de Israel y las condiciones de vida en la ciudad fueron horribles, más allá de lo que se puede describir. Los israelitas estaban muriéndose no por espada, no porque había otra nación que los perseguía a espada y los mataba. Estaban muriéndose de hambre, porque
llegó una hambruna terrible. La gente deseaba comer cualquier cosa. Imagínense que la gente se comía hasta el estiércol de los animales y pagaba por eso, para poder comer eso, porque no habían alimentos allí. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué sucedió esto si Israel era el pueblo del Señor? Pero ya Israel había sido anunciado. Siempre Dios levantaba profetas para que le anuncien a Israel lo que iba a suceder. Pero la gente muchas veces no hacía caso. Y se, Dios tenía que enviar sus juicios para que la gente reaccione. Y yo me pongo a pensar, mis hermanos, en este tiempo también. Estamos en una situación difícil aquí en Ecuador. Eh, Ayer conversábamos con los hermanos en el culto de oración que 2 tomates valen $1.50 y si los encuentra. Ayer mi esposo salió a buscar y no encontró. Mire a qué situación estamos llegando. Yo creo que es tiempo que nosotros nos pongamos a pensar en que las cosas que suceden a veces solo le echamos la culpa a los gobiernos. Hay gente que se dedica a echarle la culpa al gobierno de Correa o hay gente que se dedica a echarle la culpa al gobierno de Lazo. Pero no nos ponemos a ver qué estamos haciendo nosotros. Pasamos una pandemia y en lugar de buscar más al Señor, hay gente que se alejó de Dios. Hay gente que se enfrió y no busca a Dios. O gente que de pronto dice, sí, yo estoy buscando a Dios en mi casa, pero no le sirve al Señor, no se congrega, no buscan eh, la comunión con otros hermanos y queremos que Dios nos bendiga, pero nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Y algo así sucedió con el pueblo de Israel y entró en un periodo de hambruna, de un tiempo tan difícil. Mire, no solamente hubo un tiempo de hambruna en el que hubo escasez de alimentos y la gente tenía que comerse el estiércol de las palomas, sino que también la gente pagaba altas cantidades de dinero por cosas como la cabeza de un asno. Pero veamos en el versículo 26 unos casos terribles que sucedieron. Sigamos leyendo, Segunda de Reyes 6:26, dice así: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Eh, el rey pasó por ahí y vio una mujer gritándole. Y le dice: sálvame, rey. Y el rey le dice: si no te salva Jehová, ¿cómo te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Dice. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? El rey estaba consciente que lo que estaba sucediendo él no podía solucionar y se sentía impotente y desesperado. Y unas palabras claves que este rey dice aquí es: si Jehová no te salvare, ¿cómo te puedo yo salvar? Mis hermanos, si Jehová no nos salvare en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo nos van a salvar los indígenas? ¿Cómo nos van a salvar el presidente Lazo? ¿Cómo nos van a salvar la alcaldesa Cintia? Nadie, mis hermanos. Mire, este rey, aún en su maldad, porque era un rey malo, era un rey que no tenía temor de Dios. Sin embargo, ante la situación que estaba viviendo, ante esta presión, el rey dijo: ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Reconoció que él no podía hacer nada. Y le dijo, dice: si Jehová no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? Lamentablemente, a veces nosotros ponemos nuestra esperanza en las personas.
Hay gente que pone su esperanza en el expresidente Correa y dicen, ay, si volviera el expresidente Correa. Hay gente que pone su esperanza en el presidente actual Lazo y dicen, ay, si ya los indígenas dejaran de hacer estas bullas y lo dejaran trabajar tranquilo a Lazo. Pero deberíamos aprender que a pesar que este rey no tenía temor del Señor, reconoció una gran verdad. No es ningún ser humano. La palabra del Señor dice que no es con espada, no es con ejército. La palabra del Señor dice que no es por los carros y poderío que tenía Egipto que Israel podía salvarse si acudía en busca de ayuda a Egipto. Dice la palabra del Señor que nuestra confianza debe estar en el Señor y que Él es el único que puede salvarnos en una situación difícil. Solo el Señor. Y mire lo que estaba pasando en Israel. Ella respondió, esta mujer que le dijo al rey, salve. Ella respondió, dice, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Mire hasta dónde llegó el pueblo de Israel en esta hambruna. Hubo casos de canibalismo. La una dijo, comámonos tu hijo, y lo cocinaron y se comieron a su propio hijo. Una de ellas era su hijo y se lo comió. Y la otra también participó. El día siguiente, dice, yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Cuando dice que el rey oyó las palabras de esta mujer, rasgó sus vestidos, o sea, él se sintió impotente, se sintió sin fuerzas, porque ve que se comen al uno y la otra está reclamando porque la otra no puso a su hijo para comer, sino que lo escondió. Hermanos, el pueblo de Israel llegó hasta este punto, porque dicen que cuando una persona pasa hambre, puede llegar hasta una situación de este extremo. Pero lamentablemente el pueblo no reconocían. Y saben qué, hermanos, lo más triste es que siguieron pasando cosas en Israel que podemos, mientras seguimos estudiando el libro de los reyes, nos vamos a dar cuenta. Y lamentablemente Israel no se arrepintió. Y yo quiero en esta mañana que nosotros pensemos un momento. Tendrán que pasarnos cosas tan terribles, así como llegar a un punto de esta hambruna para que nosotros recapacitemos, para que nosotros reaccionemos. Es que a veces no reaccionamos cuando todo está bien. A veces necesitamos como un remesón para reaccionar. Pero tenemos que reaccionar y levantar nuestra mirada y entender que lo que tenemos no se lo debemos a ningún gobierno, no se lo debemos a ningún jefe, que lo que tenemos se lo debemos a Dios, y que toda buena dádiva y don perfecto viene solo de Dios, y que si necesitamos algo es a Él a que tenemos que acudir. Pero no podemos acudir a Dios diciéndole, Dios, bendíceme mientras yo vivo como me da la gana. No, debemos acudir a Dios para pedirle misericordia, para pedirle su compasión por nosotros y que nos ayude, pero también a rendir nuestras vidas y decirle, Señor, yo no te puedo solamente pedir que hagas algo por mí, yo quiero también entregarte mi corazón, yo quiero que tú me perdones de mis pecados, yo quiero arrepentirme de lo malo que haya hecho y vivir de ahora en adelante agradándote a ti, porque eso va a traer bendición para mi vida, ¿sí? Y la mejor y la mayor bendición es la presencia del Señor en nosotros. Amén. Bueno, voy a enviar también un saludito a los demás hermanos que nos han escrito. A ver, tenemos aquí a nuestro hermano César Pita, dice, buenos días, pastora, Dios la bendiga. Buenos días, mi hermano, gracias por escribirnos.
Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Hay algunos otros hermanos aquí que aquí ya me están apareciendo sus nombres, pero le animamos que nos escriban, porque solo dice, lo están viendo. Escríbanos un saludito nosotros también para contestarle. Y sigamos con nuestro devocional, mis hermanos. Estamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, los últimos versículos, porque realmente hoy nos corresponde leer Segunda de Reyes, capítulo 7 al 9. Pero estamos leyendo los últimos versículos para poder entender el capítulo 7, porque si no, no podríamos entender el capítulo 7. Bien, sigamos viendo. Dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? El rey primero, reconoce, ¿no? Cuando estaban estas mujeres y dice, ¿de qué manera te puedo ayudar? Pero acá, cuando él ya se siente mal, él toma una decisión, pero una decisión errada. Dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey Jorán, que era el rey de ese tiempo, decide matar a Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. ¿Y por qué decide matarlo? Parece que anteriormente Eliseo debe haberle dado esta profecía de lo que iba a venir a Jorán, porque los profetas siempre estaban advirtiendo a los reyes, advirtiendo al pueblo, advirtiendo a los sacerdotes, advirtiendo a las autoridades. Pero aquí Eliseo ya no piensa de una manera, Jorán no piensa de una manera sensata, sino que quiere matar a Eliseo. ¿Por qué quiere matarlo? Porque empieza a echarle la culpa a Dios, empieza a echarle la culpa al profeta de Dios. Recordemos que Jorán era hijo de Acab y de su perversa esposa Jezabel. Y si pensamos en la clase de padres que tuvo, ya podemos entender qué influencia negativa tuvo Jorán. Al encontrarse enfurecido, impotente, culpó al profeta de Dios, culpó a Dios, porque no le iba bien a él ni le iba bien al pueblo. Saben, hermanos, esta reacción a veces es muy común en mucha gente. Esta reacción de nuestra carne pecaminosa, cuando las cosas van mal, estamos tentados a culpar a Dios. ¿Sabe que a veces la gente le va mal en algo y culpa a Dios, culpa al pastor, culpa a su líder, culpa a todo el mundo, pero no reconoce su propia culpa? Nuestro orgulloso corazón se niega a humillarse delante de Dios en arrepentimiento. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, pedirle perdón y reconocer nuestra falta, hermanos. Es que a veces tenemos un corazón tan orgulloso que creemos que todo lo hacemos bien, que lo que hacemos nosotros es perfecto y no nos damos cuenta en qué estamos fallándole al Señor. Y así estaba este rey, desesperado. Reconocía que este problema venía del Señor, pero no quiso pedirle ayuda, sino que más bien terminó culpando al Señor y queriendo matar al profeta Eliseo. Así
termina el capítulo 6 de el segundo libro de los Reyes. Ahora sí vamos a poder entender un poquito el capítulo 7, porque si no, no podríamos entenderlo. El capítulo 7, ahora sí vamos a leer el 1 y el 2. Recuerde que este es un tiempo devocional y nuestro tiempo devocional leemos la palabra y meditamos en ella. Segunda de Reyes 7, 1 y 2 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Miren, ya aquí el profeta Eliseo recibe una guía del Señor, recibe una palabra de Dios, pero una palabra de aliento, una palabra de bendición, porque lo que Dios le dice aquí es que se acabará la hambruna. Hasta ahí Dios iba a probar a Israel, o Dios iba a castigar a Israel con este juicio de esta hambruna. Hasta ahí, porque dice, así dijo Jehová, mañana a estas horas. Mire, si dice mañana a estas horas, significa que solo eran 24 horas más que iba a durar eso. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Iban a poder tener flor de harina, iban a poder tener cebada, algo que no tenían ni siquiera pagando un alto precio, porque lo único que tenían era estiércol de palomas y con alto precio y cabeza de asno y con 80 ciclos de plata. Imagínese usted. Versículo 2 dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, era como el capitán del ejército de Israel. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, era inclusive como el segundo después del rey de Israel, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Miren la incredulidad de este hombre. ¿Cuánta gente Dios le habla de diferentes maneras y no creen? No creen a la palabra del Señor. Y así estaba este hombre. Dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Para él era tan difícil eso que incluso pensaba, aun si Dios abriera ventanas en los cielos, esto no sucedería. Lo que dijo Elías. Y él dijo, Elías le dijo a él, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Miren, hermanos, la falta de fe lo que produce, la falta de confianza en Dios, nos lleva a una vida de decadencia. Y a este hombre que no creyó, le llevó hasta ver lo que le dijo el profeta, pero no pudo comer de ello. Porque así le dice Elías, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En un momento de impotencia y de desesperanza, Dios anunció esta gran victoria para su pueblo. Eliseo expresó su sentir de que habiendo el Señor enviado este juicio, habiendo Dios enviado esto, Dios también los iba a sacar de esa situación, a pesar de que no merecían la liberación. No merecían porque aún había incredulidad en el pueblo, aún no había un total arrepentimiento. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia porque había un remanente junto con Eliseo. Dice que Eliseo estaba con los ancianos. Había en ese tiempo una escuela de profetas. Me imagino que todos ellos estaban clamándole al Señor. No merecían la liberación, pero aunque no
se había arrepentido todo el pueblo, Dios es generoso. Y bajo la dirección del Espíritu de Dios, Eliseo predijo que la escasez de alimentos terminaría al día siguiente. Hermanos, esos granos que eran imposible obtenerlos a ningún precio, se venderían a precios normales. Y aunque había incredulidad, Dios iba a cumplir la palabra dicha por el profeta. Hermanos, esa palabra dicha por Eliseo, las palabras dichas por Elías, las palabras dichas por Isaías, son profecías que están registradas en la Biblia, que nosotros debemos leerlas y tomarlas también para nuestro tiempo. Tomarlas para nuestro tiempo. Si hay incredulidad en la gente incrédula no va a recibir bendición de Dios. Va a ver la bendición de Dios en otros, va a ver, pero no la va a recibir. Por eso nosotros tenemos que creer a las promesas de Dios. Y si las creemos, nosotros debemos de buscarlas, leerlas en su palabra y ponerlas en práctica, vivir bajo las promesas de Dios. Termina la hambruna, mis hermanos. Dios da su palabra y al otro día, tal como lo dijo a través de Elías, se cumple. Segunda de Reyes 7, del 3 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Dice así: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué estaba sucediendo? Una hambruna en Israel. Todo el mundo muriéndose de hambre, la gente matando a sus hijos para comérselos, comiendo el estiércol de los animales y comprándolo para comérselo. Habían 4 leprosos ahí que estaban muriéndose de hambre también. Dice que estaban a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, eran 4. ¿Para qué estamos aquí? Aquí vamos a morir. Si nos pasamos a Samaria, dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. O sea, afuera de la ciudad o dentro de la ciudad iban a morir. Y si nos quedamos aquí también moriremos, dice. Entonces se les ocurre una gran idea. Recuerden que los leprosos no podían acercarse a la gente. Tenían que estar lejos de la gente. Y si se acercaban, iban a ser muertos. Por eso dicen, ¿qué hacemos aquí? Vamos, y si nos matan, nos morimos, porque igual si no nos morimos, porque nos matan, nos morimos aquí de hambre. Y dice que decidieron pasarse al campamento de los sirios. ¿Para qué? Para ir a buscar comida, porque recuerden que los sirios eran los que habían conquistado a Israel y no les permitían que los alimentos ingresen a Israel, no permitían, Israel estaba sin comida. Dice, pasémonos al campamento de los sirios. Si nos permiten, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Pero igual vamos a morir. Hagamos el intento. Me da gusto ver esta decisión de los leprosos. Tuvieron iniciativa. No se quedaron allí diciendo, ay, me voy a morir, me quedo aquí y no voy a hacer nada. No. Ellos dijeron, puede ser que sí suceda, como puede ser que no suceda, pero hagamos el intento. Y esa es una buena actitud, mis hermanos. Nosotros debemos tener esa actitud. No es que desde antes nosotros ya estamos pensando, no va a pasar nada, no hago nada. No, debemos hacer el intento de todo lo que el Señor ponga en nuestro alcance, en nuestras manos hacer, debemos hacerlo. Y estos leprosos no se quedaron allí. A veces hay gente que se queda. Dios le presenta oportunidades y no las aprovechan. Pero ahí están los leprosos. Decidieron pasarse al campamento de los sirios. Y ni siquiera era una oportunidad que se le había presentado. Es una iniciativa, una idea que se les ocurrió de algo que podía suceder.
¿Qué pasó con los 4 leprosos? Versículo 5. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. ¿Qué estaba sucediendo en el campamento de los sirios, hermano? Cuando los 4 leprosos llegaron, se encontraron con la novedad de que no había nadie allí. Y se supone que desde la entrada debían estar los soldados sirios. Y al ver un israelita y peor un leproso, darle muerte. Pero no, encontraron, las ciudades en ese tiempo eran ciudades amuralladas, cerradas, con muros, tenían puertas. Y dice que llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Entraron al campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. ¿Qué había hecho Dios? Había hecho que los sirios escuchen un ejército, ruido de caballos, un estrépito de un gran ejército, un estruendo de carros. Y dice que el rey, que se dijeron unos a otros, los sirios se dijeron entre ellos, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y tuvieron miedo, se estremecieron de miedo porque pensaron que Israel se había unido con Egipto y se había unido con los heteos, y ya era un ejército muy grande que venía contra ellos. Dios permitió que ellos escuchen eso, o mejor dicho, Dios les hizo escuchar eso para derrotarlos y para que su pueblo tenga que comer y para que su pueblo viva. Dice, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo, hermanos. Cuando los leprosos llegaron, no encontraron a los egipcios. Lo que encontraron, perdón, no encontraron a los sirios. Lo que encontraron fue la comida de los sirios. Y esos leprosos entraron y comieron y se llenaron y vivieron. Y vivieron para contarlo, hermanos. Tiempo atrás Dios había intervenido para salvar a Israel. Intervino en los soldados sirios, los había dejado temporalmente ciegos para que no pudieran pelear. Y de esa manera Israel venció. Ahora el Creador intervino en el área auditiva. ¿Qué pasó? Los convenció de que estaban siendo atacados por los ejércitos egipcios del sur y por los ejércitos heteos del norte. Mire, en una ocasión Dios hizo que ellos quedaran ciegos. En otra ocasión Dios hizo que ellos escuchen. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Dios no dejó a su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no nos va a abandonar, hermanos. La misericordia de Dios es grande. Por eso nosotros tenemos que volvernos a Él. Volver nuestro corazón a Él. Mire, a veces hay gente que no se vuelve a Dios porque dicen, es que no puedo dejar este pecado. Nunca lo vas a poder dejar si no le pides a Dios que te ayude. Porque todos hemos tenido que abandonar el pecado, pero no lo hemos podido hacer por nuestras fuerzas, por nuestra habilidad. Todos hemos tenido que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, limpia mis pecados y ayúdame a vencer. Porque si tú estás en mi corazón, yo voy a poder vivir para agradarte a ti y no para agradarme a mí mismo o para agradarle a la gente. Mire el amor de Dios tan grande, cómo tuvo misericordia, cómo
actuó para salvar a Israel. Y de esa manera esos 4 leprosos israelitas fueron salvos. Y no solo ellos, ya vamos a ver cómo y qué pasó con los demás, cómo todos los demás se salvaron también. Gracias a Dios. Mis hermanos, gracias por escribirnos. Voy a revisar aquí sus comentarios, sus saluditos y luego seguimos avanzando, ¿ya? Aquí veo a mi hermana Laurita Quimí, también lo está viendo, saluditos. Saludos a mi hermana Alicia Balbuca desde Loja, gracias por conectarse con nosotros. Mi hermana Betsy Guerrero, qué lindo también saber que está con nosotros conectada y está con nosotros también en este tiempo de lectura de la palabra. Mi hermano Marcos Valladares, mi hermano Pastor Antonio Angulo, mi hermana María Aguirre, gracias por conectarse con nosotros. Recuerde enviarnos sus comentarios y sus saludos, porque de esa manera nosotros podemos también verles y saber que ha compartido esta mañana este tiempo con nosotros. Bien, estos leprosos no se quedaron quietos, tomaron iniciativa. Dios quiere que nosotros también, hermanos, tomemos iniciativas ante la palabra escuchada. ¿Qué iniciativa debemos tomar? Confiar en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar al Señor, esperar en Él y hacer lo que nos toca hacer. Esos leprosos no se quedaron brazos cruzados. Esos leprosos dijeron, vamos a hacer lo que podemos hacer, intentémoslo. Y ahí está la bendición de Dios. Cuando confías en Dios, cuando te apartas del pecado porque se lo pides al Señor y el Señor te ayuda. Cuando esperas en su misericordia, cuando confías en Él y haces lo que Él te manda, Dios te va a bendecir, mi hermano. Dios está con nosotros y Dios nos va a bendecir. Eso podemos estar seguros que Él nos va a sacar adelante. Veamos qué pasó con el resto del pueblo de Israel. Versículo 8. Recuerden que estamos en un devocional. Estamos leyendo Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, y vamos al versículo 8. Estos devocionales son lectura de la palabra y hacemos ciertas explicaciones de lo que vamos entendiendo. Pero básicamente es una lectura bíblica y varias explicaciones, ¿no? Y qué bueno que podamos reunirnos. Para mí es de mucho gozo reunirme con ustedes y poder estudiar la palabra juntos. Versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Mire la bendición que llegó para ellos. Entraron en una tienda, dice, y comieron y bebieron. Ellos comieron, bebieron lo que querían. Ya no era solo estiércol de animales, cabeza de asno, aún a los mismos niños que los mataban y se los comían, ahora era comida, pues, ¿no? Comida rica, bebida rica. Y aparte, dice, tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¡Qué sorpresa debe haber sido para los leprosos encontrar el campamento de los sirios, que estaba desierto, sin gente, que los mate! Porque si estaban los sirios ahí, los mataban. Ahora el botín de la victoria les pertenecía a estos enfermos, que ni siquiera eran aptos para servir en el ejército. Los leprosos no podían servir en un ejército. O sea, el Señor les dio la victoria a Israel. ¿Y quiénes fueron los primeros que llegaron a ver? Los leprosos, hermanos. Imagínense. Qué tremendo. Pero me da alegría y una gran lección lo que estos leprosos hicieron.
primero, su iniciativa, su confianza en el Señor. Y segundo, su amor a su pueblo. No se quedaron brazos cruzados, buscaron y luego compartieron. Versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Se dieron cuenta. Ellos estaban siendo bendecidos. Ellos estaban comiendo y bebiendo. Ellos estaban felices. Tenían plata y tenían oro de los sirios que habían dejado todo botado. Y dice, no está bien que esto sea solo para nosotros. Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos, nos va a ir mal. Qué bien, hermanos. Y así los leprosos nos dan una lección. Cuando Dios nos bendice, nosotros también tenemos que compartir esa bendición con los que podamos. Ellos no se quedaron callados. Sigamos leyendo. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Oiga, qué lindo. Estos hombres dieron la voz, no se quedaron callados ante lo que estaba sucediendo. El anuncio vino de leprosos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se salvó por el anuncio de 4 leprosos. Mire cómo Dios usó a 4 leprosos. A veces hay gente que dice, no, yo he sido muy malo, Dios no me puede usar. Pero si Dios usó a estos hombres que no podían ni acercarse a la gente, ¿cómo no te va a usar a ti, mi hermano, mi hermana? No importa lo que haya pasado en nuestras vidas, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando las mujeres fueron a visitar la tumba de nuestro Señor Jesucristo, el día de la resurrección, también fueron sorprendidas como aquellos leprosos. La tumba estaba vacía. Dios había obtenido una maravillosa victoria. El botín de esta victoria fue el perdón de los pecados, la vida y la salvación, que desde ese momento le pertenecían a esas mujeres. Desde ese momento. Porque ellas fueron testigos de que Cristo había resucitado. Ya no estaba allí, la tumba estaba vacía. Ahora era su responsabilidad y su privilegio ir corriendo a compartir las buenas noticias con todos los que vivían en la ciudad. ¿Y quiénes eran las primeritas que llegaron allí y que vieron la tumba vacía? Eran mujeres. Y a esas mujeres se les dio el mandato de ir y anunciar las buenas nuevas. A veces hay gente que dice que las mujeres debemos de callar, que las mujeres no debemos hablar. Pero si hay tantas cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros tenemos la felicidad más grande, que es haber conocido a Cristo, ¿cómo podemos callar? Los leprosos, siendo leprosos, dijeron, si callamos, esto sería una maldad que el Señor la castigaría. ¿Cómo vamos a callar? ¿Cómo van a callar a alguien que ha nacido de nuevo? Difícilmente, mis hermanos. Y aquí vemos a estas mujeres que fueron las primeritas, que fueron testigos de la resurrección de Jesús y a quienes se les mandó a dar este anuncio. Entonces, nosotros debemos de hablar. No importa si somos mujeres, si son adolescentes, si son ancianos o si han tenido una vida en la que piensan que no pueden servir al Señor, porque hay gente que dice, no, es que yo he sido demasiado pecador. Todos somos pecadores. Por la gracia de Dios nos hemos arrepentido. Él ha venido a morar en nuestros corazones y nos ha limpiado y ahora somos nueva criatura.
Y debemos hacer como hicieron esos leprosos. Anunciar la bendición del Señor. Anunciar la salvación del Dios de Israel. Versículo 11. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Le creyeron a los leprosos? ¿No le creyeron? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Versículo 11 dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey no creyó. El rey dice, esta es una emboscada de los sirios. No creamos. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Dice otro de la multitud, ¿no? Dice, veamos qué hay. Uno de sus siervos dijo, veamos qué hay, porque el rey no creía. Pero uno de sus siervos dice, enviemos caballos para ver qué pasa. Y enviaron. Y ellos fueron, dice, y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ahora sí el rey creyó, porque no le creyó a los leprosos, pero cuando envió a sus siervos ya creyó. Versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dios había dicho eso por medio de Eliseo. Recuerde que Eliseo dijo, mañana a esta hora será vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo. Un valor tan pequeño en relación a lo que vendían el estiércol de las palomas. Pero, versículo 17, ¿qué pasó con el príncipe del rey? Con el capitán, aquel hombre en el que el rey apoyaba su brazo. Versículo 17 dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Lo puso a la puerta de la ciudad. Y dice, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. O sea, la gente corrió tanto a buscar comida porque estaban hambrientos, hermano. Usted sabe lo que es estar sin comer, porque cuando hacemos ayunos para buscar del Señor, terminamos un ayuno con mucha hambre, ¿verdad? Imagínense un ayuno de un día o de 2 días, pero esta gente ya tenían días, muchos días sin comer. Tanta hambre que la gente corrió, dice, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Eliseo había profetizado. Eliseo le dijo, tú lo verás, pero no comerás de ello. Recuerda el versículo que vimos hace un momento. Tú lo verás, y él lo vio. Él vio la profecía cumplida. Pero cuando se la dijeron, él dijo, así Jehová abra las ventanas de los cielos. No va a suceder. Pero él vio que sucedió. Dice, aconteció, versículo 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Qué pena, murió por su incredulidad. Mis hermanos, el profeta Elías y el profeta Eliseo invitaron al pueblo de Israel a volverse a Dios continuamente. Sin embargo, su éxito fue limitado y temporal, porque la gente no lo hizo. La gente a veces se ríe
de lo que uno les predica. O si no se ríen por compromiso, hacen como que aceptan, pero no lo hacen de verdad. Dios conoce el corazón y Dios sabe si tú realmente quieres buscar a Dios. Y cuando Dios ve un corazón que realmente lo quiere buscar, dice, el que me busca, me encontrará. Buscadme ahora, que es el tiempo, dice el Señor. Elías y Eliseo murieron y hubo pocos intentos políticos de reforma. Al no poder convencer a la gente que volviera hacia Dios, el reino del norte, o sea Israel, estaba listo para el juicio. Y desde el capítulo 8 de Segunda de Reyes, que lo veremos en los próximos días, según la lectura, el plan de lectura bíblica que tenemos, vamos a ver cómo Israel entró en un juicio terrible, mucho peor que el de la hambruna que pasaron en el tiempo de Eliseo. Amigos, hermanos, busquemos al Señor. En el Señor nuestra vida puede estar segura. En los caminos del Señor nosotros podemos contar con el amor del Padre. Ese amor tan hermoso que nadie más nos lo puede dar. Podemos contar con la guía de su Espíritu Santo cada día. Y eso es algo maravilloso que toda persona necesita. Y que cuando lo experimenta se da cuenta de lo valioso que es. Anímese a buscar al Señor. Le invito para que en esta mañana usted decida iniciar esta mañana cerca de Dios. No viva más tiempo lejos de Dios. No viva más tiempo en hambruna espiritual. Busque al Señor hoy y usted verá que su vida será diferente. Pero buscar a Dios no solo implica decir yo te amo, Señor, y te quiero seguir. Buscar a Dios tiene que ver con pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse y decirle, Señor, ayúdame a vivir para agradarte a ti. No para agradarme a mí ni para agradar a otra persona, sino para agradarte a ti. Oremos. Amado Padre, te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Hemos meditado en tu palabra, hemos leído tu palabra. Hemos tenido un tiempo devocional, Señor, para leer y entender estas historias bíblicas. Te ruego, Padre, que tú obres en nuestras vidas. Te pido que tengas misericordia, que perdones nuestros pecados. Perdona los pecados personales nuestros y los pecados de la nación de Ecuador, Señor. Yo sé, Padre, que muchas cosas que estamos viviendo, Padre querido, es por la falta de arrepentimiento de la gente. Que en lugar de volvernos a ti, Señor, muchas veces cogemos otros caminos que no nos llevan a la verdadera vida en abundancia que tú quieres darnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, perdónanos, perdona nuestra nación. Ayuda a nuestra nación a encontrarte, a encontrar la verdadera salvación y liberación que necesita en ti, Señor. Ayúdanos en este día, Padre. Tú conoces la situación que nuestra nación está viviendo. Ayúdanos, Señor, a salir de esto. Haz que esta nación se vuelva a ti, Señor. Espíritu Santo, trata con la vida de las personas de nuestro país. Trata con las autoridades, Señor. Trata con todas las personas. Padre querido, hace algunos días escuché algunas personas de la marcha que estaban clamando a ti, pero a la vez clamando también a ídolos. Tu palabra dice que tú aborreces eso. Padre, ten misericordia de tanta idolatría, ten misericordia de tanta hechicería, ten misericordia, Señor, de tanto libertinaje. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos para que todos los ecuatorianos, Padre, podamos tener el conocimiento de tu palabra y volver nuestros corazones a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú quieres bendecir a tu pueblo.
Pero muchas veces nosotros mismos nos buscamos, Señor, estas situaciones difíciles, estas situaciones tan terribles, porque no obedecemos a tu palabra, nos alejamos de ti. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Yo te pido por la salvación espiritual, por la salvación, por la redención de las personas de nuestra nación, de aquellos que aún no han vuelto su corazón a ti, Señor. Sálvalos, Padre. Salva Ecuador. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a salir de estas situaciones en las que estamos viviendo. Yo sé que a tú te agrada la justicia social. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que esa justicia social se dé también aquí en nuestra nación. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos y te damos gracias, Padre. Bendice a todos los hermanos que se han conectado, a los que nos han escrito y a todos los que verán este devocional a lo largo de este día y en otros días. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos amados, por acompañarnos. Todos los hermanos que nos han acompañado. El pastor Fausto Angamarca también ha estado con nosotros. Nuestro querido hermano Marquito Moreno, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Diana Jaramillo, también mi hermana Carlotita Cortés, mi hermana Leti Enríquez, mi hermana Noemí. Gracias por conectarse con nosotros, mis hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Que tengan un lindo y feliz día con el Señor. Les recuerdo que mañana a los hermanos de la Iglesia Sin Fronteras, mañana, si Dios lo permite, tendremos ayuno a las 8:30 de la mañana, un tiempo de clamor por nuestra nación. Venga, separe ese tiempo para buscar al Señor. Y esta noche tendremos a las 7 de la noche una conferencia para las parejas, para los esposos y las esposas. Venga, que tendremos una conferencia, una enseñanza para los matrimonios, para estar más unidos, para permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. Recuerde que eso solamente se logra con la ayuda del Señor y con el estudio de su palabra. Amén. Así que les esperamos hoy a las 7 de la noche. También tendremos un rico refrigerio, así que venga, todas las parejas de esposos, esposas y parejas que de pronto todavía no se casan, pero que ya están pensando en ordenar sus vidas. Vengan, porque Dios nos va a ayudar. Dios les va a ayudar a ordenar su vida y a casarse, a vivir como Dios manda. Les esperamos. Yo sé que tendremos un lindo tiempo. Mañana escuela dominical para los niños a las 4 de la tarde y a las 5 reunión de jóvenes. Les esperamos. Que el Señor me los bendiga grandemente, que tengan un lindo y precioso día.